Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de nuestro curso de macroeconomía del máster en Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio o repaso de los fundamentos microeconómicos de los modelos macroeconómicos. En el video anterior nosotros estudiamos la elección intertemporal del consumidor. La decisión intertemporal del consumidor en este video fue expuesta como si los hogares, o más bien los individuos, vivieran en infinitos periodos de tiempo. Una forma de pensar o de racionalizar esto era que pensáramos que en lugar de hablar del consumidor habláramos de una familia. Y en una familia, el jefe de esta familia ve a su familia como una dinastía, que su familia va a perdurar en el tiempo. Las decisiones de consumo de este jefe de familia, de esta dinastía, las va a tomar en función de, obviamente, de el momento temporal que le toca vivir, en el periodo presente pensemos, pero también desea maximizar la utilidad de todas sus descendientes, de toda su familia futura. Y una forma de hacerlo era a través del método que aplicamos en el video anterior, en el cual el individuo o jefe de familia o jefe de una dinastía desea maximizar, elige maximizar su utilidad, la utilidad de mañana, la de pasado mañana y así sucesivamente en cada periodo, eligiendo el consumo de hoy, pero tomando en cuenta que su elección de consumo hoy va a afectar el nivel de consumo de mañana y de los siguientes periodos. Por tanto, en ese video, en el video relativo al 1.4, vimos el método matemático que nos permite encontrar una regla de asignación de consumo en el tiempo. ¿Okay? El objetivo de hoy en nuestro video es encontrar esta misma regla de decisión en el tiempo, pero aplicada a las empresas. Y es lo que veremos en el punto 2.1, análisis de la empresa. Veremos en este punto cómo es que las empresas toman sus decisiones de producción, de contratación de trabajo, de adquisición de capital, cuánto invertir, pero en el tiempo, tomando este horizonte, como en el caso de los consumidores, horizonte temporal infinito, pero donde las empresas van a querer maximizar sus beneficios, estos beneficios presentes y futuros, en el momento presente, en términos de valor presente, como hicimos con el consumidor, aquel que maximizaba su utilidad en términos de valor presente. Entonces pensemos en el caso de las empresas como la empresa de Carlos Slim, que desea maximizar los beneficios de hoy, en el periodo en el cual está vivo, pero también pensando en el largo plazo, pensando en que sus hijos van a heredar estas empresas y desean maximizar sus beneficios. Entonces el día de hoy nos enfocaremos en el punto 2.1 y este video o en esta sección lo hemos dividido en dos videos. Les explico mejor. Vamos a ver entonces la maximización de beneficios intertemporal y en el día de hoy en este video veremos la demanda de trabajo y capital, tales que maximizan los beneficios en el tiempo, pero sin algo que se llama ajustes de costos. En el siguiente video relativo a este tema veremos la demanda de trabajo y capital que maximiza los beneficios, pero con ajuste de costos, y en particular veremos cuando los ajustes de costos ocurren en el trabajo. Después veremos una serie de conclusiones a partir que derivaremos a partir de ambos videos. Voy a hacer énfasis entonces que el día de hoy, en este video, veremos la demanda de trabajo y capital sin ajustes de costos. ¿Qué se refiere a ajustes de costos? Pensemos pues que, por ejemplo, en el contexto actual de la pandemia, que esta pandemia ha obligado a muchas empresas a cerrar. Algunas lo hicieron de forma temporal, por ejemplo, muchos restaurantes, y ahora se permite, ahora que las condiciones lo permiten, han vuelto a abrir de forma limitada, pero han vuelto a ofertar sus servicios. Estas empresas, en el caso de las empresas de restaurantes, enfocándonos solamente en ellas, tuvieron que hacer un ajuste principalmente de trabajo. Si pensamos en los restaurantes, hay una inversión muy fuerte en infraestructura, pero
vemos que mucho de los costos asociados a un restaurante son asociados a los trabajadores, salarios básicamente, los meseros, cocineros, el administrador, etc. Entonces, las empresas cuando ante un ante un cierre obligatorio por una pandemia, un factor exógeno obligado a cerrar a las empresas, tienen que hacer un ajuste de costos. El ajuste de costos más rápido que fue tomado fue el del empleo. Entonces tenemos una caída, de una prohibición debido a una pandemia de poder ejercer nuestro servicio, y entonces la empresa tuvo que ajustar los costos por el lado del trabajo, es decir, tuvo que despedir. Entonces este despido, pensando que son empresas formales, hay que subrayar este hecho, pensando que son formales, entonces el despido de los trabajadores le implica unos costos a la empresa. No puedo despedir de forma gratuita porque estos trabajadores tienen unos derechos, un contrato, y estos contratos van implícitos una serie de costos. Si los despido, tengo que dar un finiquito. Entonces, esta decisión de ajustar mi demanda de trabajo en el caso de los restaurantes, dado perturbaciones o fluctuaciones económicas agregadas, por ejemplo la de una pandemia, y me incurren unos costos. Entonces, si pensamos en nuestro problema de maximización de beneficios en infinitos periodos, entonces tenemos que tener en cuenta que a lo largo de esos periodos seguramente habrá momentos en los cuales las empresas tienen que incurrir en un ajuste de su nivel de personal, nivel de capital, y ajustar estas decisiones, ajustar la decisión de trabajo y capital implica unos costos. Como le he tratado de explicar a través del ejemplo de la pandemia y los restaurantes. Entonces, en el video de hoy veremos la técnica general, una generalización, digamos, de cómo la empresa demanda trabajo y capital cuando no ocurren esos ajustes de costos. Es decir, no hay ningún tipo de contrato que obliga a la empresa, si decide reducir el número de trabajadores o de capital, no existe ningún contrato que le obligue a pagar o dar un finiquito. Vamos a argumentar en este video, en esta sección, que la demanda de trabajo y capital sin ajustes de costos en un contexto dinámico, una decisión intertemporal, el resultado que se obtenga va a ser similar, o mejor dicho, va a ser exactamente igual a la decisión de una empresa en un contexto estático. Este resultado nos va a permitir analizar el equilibrio dinámico de nuestro modelo cuando incorporemos a los consumidores y las empresas. Vamos a asumir, adelantándome un poco al temario, vamos a asumir que las empresas no incurren en ajustes de costos. Eso, les decía, implica que la decisión de la empresa es exactamente igual a la empresa estática. Es decir, en cada periodo de tiempo la empresa va a maximizar beneficios, eligiendo trabajo y capital, sin un vínculo intertemporal. Este es el punto, el clave de lo que veremos el día de hoy. Es decir, la maximización de beneficios en infinitos periodos equivale a la maximización de beneficios en un contexto estático, en un periodo, cuando no existen ajustes de costo. Esta es la clave. Es importante señalarlo porque cuando existen ajustes de costos, la historia es totalmente diferente. Los resultados de la maximización de beneficios en un contexto dinámico es diferente a la decisión estática de las empresas. Sin embargo, el análisis con ajustes de costos complica el análisis del equilibrio dinámico de nuestro modelo macroeconómico. Por tanto, de una vez les adelanto, el objetivo de este video, de estos dos videos, es presentarles la demanda de trabajo y capital sin ajustes de costos, que será equivalente a la demanda de trabajo y capital de una empresa estática. Y ese será nuestro punto de partida para el análisis del equilibrio. El segundo video, cuando haya ajustes de costos, será introducido, será presentado en el curso, pero no lo usaremos para los siguientes temas que veremos a lo largo del curso. Simplemente lo tenemos que ver para conocer que hay diferencias importantes
en el análisis, pero el grado de complicación se va del marco de nuestro curso del máster. Dicho esto, después seguiremos con una serie de conclusiones en cada uno de los videos para ir puntualizando esto que les acabo de comentar, que todo esto, cómo vamos a vincular las empresas con la decisión de los consumidores en un contexto dinámico, en un contexto de infinitos periodos. Los supuestos básicos del modelo donde no hay ajustes de costos. Nuestra economía, como primer supuesto, nos dice que una empresa, nuestra economía va a estar conformada por empresas que son idénticas en ellas, en tecnología y a tamaño, y vamos a coger una empresa que es representativa, y esta empresa, como todas las demás, va a decidir los factores de producción, trabajo y capital, como antes, y lo que les había comentado adelantadamente, va a decidir la estructura de financiamiento de sus operaciones, va a decidir si emite acciones, deuda y cómo se distribuyen los beneficios como dividendos entre los propietarios de estas acciones. Esto, por les había comentado, la naturaleza dinámica que existe ahora, esto nos permite introducir estos elementos a nuestro modelo de la empresa. Obviamente la empresa va a maximizar los beneficios, pero en valor presente, así como en el caso del consumidor que maximizaba la utilidad descontando el costo de oportunidad que representaba de forma subjetiva, recordemos, los valores futuros de esta utilidad. Aquí la empresa también va a maximizar un flujo de beneficios, los beneficios que obtiene en tiempo presente, futuro, pero los beneficios futuros los va a traer a valor presente. Les vamos a descontar el costo de oportunidad para que sean equiparables los beneficios del futuro con los beneficios del valor presente. Perdón, en el periodo presente. Y tal cual como hicimos en el video anterior con los consumidores, aquí lo vamos a hacer con las empresas. Obviamente, como en el ejemplo estático, la empresa va a elegir el nivel de producción, la inversión, el stock de capital y trabajo, y en este caso el elemento nuevo es la deuda. Vamos a asumir que estas empresas usan deuda, y la deuda es un pasivo para la empresa que tiene que pagar en un periodo futuro. Este pasivo para los consumidores les representa un ingreso, es decir, la empresa me debe, pero un ingreso no hoy, sino mañana, porque para el consumidor hoy es una pérdida, ha prestado dinero. Vamos a asumir que esta deuda sirve para financiar sus actividades productivas, y consecuentemente la deuda va a ser un activo para los consumidores, ya que poseen la deuda. Bueno, entonces vamos a ver ya en concreto la demanda de trabajo sin ajustes de costos. La función de beneficios netos en cada periodo va a estar expresada por la ecuación número 1. La pi va a representar la función de beneficios. El primer término de la función de beneficios, como en el modelo estático, es la función de producción, en la cual aquí está expresada de forma genérica y nos dice que es una función del capital y el trabajo en el periodo t. Entonces, la producción en el periodo, podemos decir presente, en t, es una función que luego más adelante asumiremos como Cobb-Douglas. Después a los ingresos, y aquí algo importante que notar. En nuestra función de producción hemos asumido en el primer término que el precio del bien de consumo que vende esta empresa es igual a la unidad. Hemos normalizado que el precio de los bienes en cada periodo van a ser igual a 1, es decir, no hay inflación. ¿Okay? Esto es un supuesto para simplificar por hoy la exposición, pero no tiene que ser así. Es decir, el precio, y de hecho los precios evolucionan, por eso la inflación, en el tiempo. Aquí lo omitimos en este momento. Dicho esto, vemos el segundo término de la ecuación número 1, y es simplemente el costo del empleo en esta empresa, donde W es el salario por unidad de trabajo y L es la cantidad de trabajo, ya sean trabajadores u horas de trabajo que contrata la empresa. La letra I es la inversión bruta, es decir, de los ingresos que obtiene la empresa, una parte se va al pago de los trabajadores y una parte se va para inversión en su capital. El cuarto término
B T más 1 tiene un signo positivo y B significa la deuda que ha contraído. Tiene un signo positivo y eso parece contradictorio que la deuda tenga un sentido positivo, pero es que es positivo en el periodo T. Es decir, yo soy el restaurantero en el periodo presente T, hoy, voy al banco y pido dinero. El banco me da el dinero y hoy me representa un ingreso, por eso el signo más. Ponemos T más 1. El T más 1 en este contexto nos está refiriendo que esto se va a pagar en un futuro, es decir, en el siguiente periodo, en este caso particular, que hemos impuesto aquí, como un caso particular, estamos diciendo que el ingreso que obtengo aquí lo tengo que pagar en el periodo en T más 1, o sea, el siguiente periodo. Y luego tenemos un término que aparece restando. Esta resta significa que vamos a tener que de mis ingresos que obtengo de venta, el precio por la producción de estos ingresos, también tenemos que descontar una parte de ellos para pagar la deuda contraída en el periodo anterior, en T-1. En T-1 hemos contraído una deuda que se tiene que pagar en el periodo T. ¿Ok? En la ecuación 1 estamos en la función de beneficios correspondiente al periodo T y aquí ya tenemos que pagar la deuda del periodo anterior en T-1. Entonces por eso aquí aparece el término restando y con el factor de 1 más R que nos está indicando que tengo que devolver el total prestado B más un rendimiento, una tasa de interés que me han cobrado por prestar esta B. Que B representa el stock de deuda corporativa, ¿no? Y en este caso hemos asumido que los consumidores poseen esta deuda, son los dueños de esta deuda. Entonces la función de beneficios, como siempre, es la función de producción menos lo que le pagamos a los trabajadores. Ahora veremos la parte de la inversión y el componente nuevo de la deuda. Vamos a asumir que el capital físico se acumula acorde a la siguiente regla. En la cantidad de capital en el periodo siguiente va a ser igual a la inversión bruta que haga la empresa más un remanente del capital que queda una vez que hemos descontado la depreciación. Recordemos el concepto de depreciación de un capital. Para ustedes, su laptop que tienen para seguir estos cursos es su capital. Si el capital lo compraron el 1 de enero y pagaron 10,000 pesos por este capital, su laptop al final, el día 31 de diciembre del mismo año, ya no valdrá lo mismo que el primer día del año en el cual compraron su laptop. ¿Por qué? Porque durante el año usaron su computadora. Y este uso hace que los componentes de ese capital que representa para ustedes se degraden, digamos, se van deshaciendo, se va destruyendo capital en el proceso. Ya no es más eficiente, la computadora se vuelve más lenta, como ustedes saben. Entonces hay un proceso de depreciación. Entonces vamos a asumir delta representa esta tasa en la cual se deprecia el capital. Por tanto, 1 menos delta, y delta va a tomar un valor entre 0 y 1. 1 menos delta entonces nos está diciendo cuánto capital del periodo T queda para ser enviado o ser parte del capital en el siguiente periodo. Se acumula el capital, es decir, el capital que observamos mañana es un reflejo de las decisiones tomadas ayer sobre inversión y cuánto de mis ingresos pongo para hacer nuevo capital, transformarlo en nuevo capital y cuánto del capital que está operando en el periodo T va a sobrevivir y va a pasar al siguiente periodo. Entonces, si sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a tener que la función de beneficio simplemente es, reescribiendo términos, va a ser esta expresión de aquí. ¿Okay? Aquí hemos hecho la sustitución de I. Vamos a definir ahora entonces la función de beneficios en intertemporal. Entonces vamos a asumir que la empresa, primero la definición. La función de beneficios que vamos a intertemporal que vamos a representar con esta P cursiva no es otra cosa que la suma de todos los beneficios en todos los periodos posibles en el cual sobrevive la empresa, descontada por un factor. Y este factor de descuento no es otra cosa que 1 partido por 1 más R, la tasa de interés, elevado al periodo correspondiente. Es exactamente la idea que estaba en el consumidor.
de antes tenemos un factor de descuento, excepto que aquí nuestro factor de descuento es la tasa de interés que pagamos por nuestra deuda. Básicamente lo que estamos haciendo aquí, estamos poniendo en valor presente el flujo de todos los beneficios futuros. Para dejar más clara la idea, vamos a asumir que hay dos periodos, en este ejemplo aquí en pantalla, y vamos a ver que la función de beneficios en dos periodos está correspondiente por los beneficios en el periodo T, en el valor presente, más los beneficios que va a obtener esta empresa en el futuro descontados por la tasa de interés, 1 más R. 1 partido por 1 más R. Recordemos que este factor de descuento es un reflejo del costo de oportunidad de estos ingresos futuros. En el video del consumidor explicamos un poco la intuición. Si yo tuviese estos beneficios futuros en el presente, podría hacer más cosas si yo fuera empresario. Si tuviera alguna forma de atraer al presente el beneficio de mañana, obviamente hoy estaría mejor, sería más feliz. Pero no lo tengo. Dado que no lo tengo, no lo puedo hacer. Tengo un costo de oportunidad. Es decir, no tener estos beneficios, hay una pérdida de estos beneficios. Y esta pérdida de los beneficios lo tengo que descontar. ¿Ok? La tengo que contabilizar de una forma. Y la forma que lo hacemos es usando la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés? Bueno, porque la tasa de interés nos indica, imaginen ustedes que hubiéramos tenido estos beneficios en tiempo presente. Si yo, empresario, hubiera tenido estos beneficios en tiempo presente, entonces una decisión que pude haber hecho es ahorrar completamente esos beneficios futuros que me los han enviado al periodo presente. ¿Cuáles serían mis ingresos si yo ahorro esos beneficios del futuro, los vuelvo a ahorrar en el presente? Pues serían los beneficios multiplicado por 1 más R. Ese sería mi ingreso si pudiera ahorrar esos beneficios futuros. Dado que eso no es así, entonces el costo de oportunidad es la operación inversa. En lugar de multiplicar el 1 más R por pi, lo voy a dividir porque estoy perdiendo ese precio, ese ingreso. De esta forma lo expreso en términos de valor presente todo el flujo de beneficios. Entonces el empresario va a maximizar los beneficios intertemporales, que no es otra cosa que, simplemente aquí si hacemos la sustitución de la función de beneficios, la ecuación 3, para el periodo T vamos a tener esta expresión de aquí, y para el periodo 4 vamos a tener la expresión que en la parte inferior del slide. Simplemente tenemos que adelantar cada uno de los términos un periodo. ¿Ok? Variables de decisión en esta empresa. Hemos dicho que la empresa va a maximizar eligiendo la cantidad de producción, que esto se hace a través, una vez que hemos definido K y L, capital y trabajo. Y la empresa también va a decidir cuánto capital quiere mañana. Es decir, por ejemplo, en la primera expresión en el periodo T de los beneficios intertemporales, que tienen aquí que estoy subrayando en pantalla, tenemos que las variables de elección es capital en el periodo T, cuánto hoy voy a adquirir de capital, o contratar o alquilar, mejor dicho, cuánto trabajo voy a contratar hoy, en el caso del restaurantero, cuántos meseros voy a contratar hoy, cuánto les voy a pagar a esos meseros, y la variable de elección es KT más 1, es decir, cuánto capital quiero tener para el siguiente periodo. ¿Ok? En el periodo 2 va a tomar decisiones sobre la cantidad de trabajo que va a tener el individuo. Fíjese que KT más 1 está determinada en el periodo anterior. Es el vínculo intertemporal entre estas dos ecuaciones. Cuando el empresario decide cuánto trabajo contratar y cuánto capital va a ahorrar para mañana, para el siguiente periodo, entonces determina directamente el nivel de producción. Esta acá, KT más 1, está vinculada en esta sección. Y entonces la conexión entre capital T más 1 va a estar aquí en la función de producción. Y entonces la empresa va a elegir la cantidad de capital en el periodo T más 2, en el siguiente periodo, que desearía tener para el periodo 2. ¿Ok? Lo mismo sucede con el nivel de deuda en el periodo 1.
en la ecuación que estoy subrayando, la empresa va a elegir el nivel de capital T más 1, el nivel de trabajo y el nivel de deuda que quiere hoy. ¿Ok? Este nivel de deuda, si se fijan ustedes, lo va a trasladar como un costo para el periodo siguiente en T más 1. Esta deuda se traslada y es el vínculo de deuda entre los dos periodos. ¿Ok? Que estoy conectando aquí en pantalla. BT más 1 aparece como un ingreso en el periodo 1, pero es un costo en el periodo 2. En el periodo 2, él buscaría de nueva cuenta obtener más ingresos, emitiendo más, pidiendo más prestado o emitiendo acciones. ¿Okay? Por eso aparece un signo más. Dicho esto, entonces las condiciones de primer orden respecto a las variables de elección va a ser el trabajo. Vamos a derivar la función de beneficios intertemporal respecto al trabajo. La forma genérica de esta expresión tiene esta estructura, pero no es otra cosa que el factor de descuento en el periodo S que corresponda para S0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Este es multiplicando el factor de descuento, va a estar multiplicando lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, y lo que está dentro del paréntesis no es otra cosa que la función marginal, la productividad marginal del trabajo menos el costo marginal del trabajo. Es la misma regla de operación, si ustedes recuerdan, en el caso de la empresa estática. Tenemos pues que la empresa va a elegir la cantidad de trabajo tal que iguale el costo. La segunda condición de primer orden corresponde al capital en el periodo para periodos mayores que 0. Recuerden que S toma valores de 0, 1, 2, así sucesivamente. En este caso, esta condición de primer orden aplica para el nivel de capital en KT más 1, por ejemplo, KT más 2 y así sucesivamente. ¿Qué nos dice esa condición de primer orden? Pues básicamente siempre la misma idea de comparar el ingreso marginal o la productividad marginal que nos genera esta unidad extra de capital, lo que tenemos entre corchete. Dado el contexto dinámico de nuestro problema, tenemos que descontar estas productividades marginales. Estas productividades marginales deben de igualarse al costo marginal del capital, ¿okay? Que es el segundo término con signo negativo. Para el caso, la otra variable de elección, la misma historia, para periodos mayores de 0, S toma valor 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos a observar que tenemos que derivar la función de beneficios respecto al nivel de deuda en T más 1, en T más 2 y así sucesivamente. Y de igual manera, lo que tenemos el primer término con signo positivo no es otra cosa que la productividad marginal de este capital que nos genera en los beneficios, no la utilidad marginal, los beneficios marginales extra que nos genera a la empresa, menos el coste de esa unidad de deuda. ¿Okay? Recuerden, estamos comparando básicamente ingresos marginales menos costes marginales, siempre en las condiciones de primer orden. Para poner esto un poco más en contexto, un ejemplo claro, vamos a darle una forma funcional a la función de producción. Vamos a asumir que es una función Cobb-Douglas y vamos a usar solamente dos periodos simplemente para mostrar las nociones básicas del problema de la empresa en un contexto de decisión intertemporal. Les decía, entonces va a haber dos periodos, en este caso S vale 0, 0 es para el tiempo presente, 1 para el tiempo de mañana. Y la función de producción en cada periodo T, va a ser siempre de la siguiente forma, una función Cobb-Douglas. En el periodo S, lo único imponemos S en nuestra función general de los beneficios. Tenemos la expresión clara de la función de beneficios que ya habíamos hablado, mientras que los beneficios en el periodo S igual a 1, o sea, mañana, simplemente tienen la misma estructura que ya habíamos presentado antes. La función de beneficios, obviamente, en este caso son dos periodos, es exactamente igual que la slide anterior. Lo único que tendríamos que hacer es sustituir en las pi correspondiente, pi en el periodo T y pi en el periodo T más 1. Si hacemos la derivada, aquí importante, recordemos que la derivada o la condición de primer orden respecto al trabajo va a ser para el periodo S en 0
y en 1. Es decir, en cada uno de los dos periodos yo tengo que elegir trabajo. Las ecuaciones 6 y 7 lo único que nos dicen es que el ingreso marginal o la productividad marginal del trabajo debe de igualar al costo marginal que está determinado por el nivel del salario. Y lo mismo pasa en cada uno de los dos periodos. Entonces, en el contexto de dos periodos, es muy sencillo ver que la decisión de la empresa para elegir cuánto trabajo tiene que contratar en cada uno de los periodos es la misma que en la condición de la empresa estática. Es decir, la empresa debe de contratar tanto trabajo hasta el punto en el cual la productividad marginal del trabajo iguala a su coste marginal. Es la misma regla en el caso del trabajo. Aquí no hay ninguna complicación, pero la complicación surge en el caso del capital. En el caso de dos periodos, en este caso recordemos que hay dos periodos, pero en las condiciones de primer orden respecto al capital y la deuda solamente se aplican para periodos superiores a S mayor que 0. En este caso es S igual a 1. Entonces tenemos solamente una derivada respecto al capital. Los beneficios de la empresa, la derivada de la función de beneficios de la intertemporal respecto a KT más 1 es la que tenemos aquí en pantalla. Debemos derivar todo lo donde haya KT más 1. Es importante hacer la señalización. Multiplicamos la productividad marginal que está entre corchetes de KT más 1. Lo tenemos que multiplicar por el factor de descuento 1 más R. ¿Okay? Vean la función genérica o la expresión genérica de las condiciones de primer orden y este factor de descuento se obtiene simplemente al sustituir S igual a 1. En el caso de dos periodos vemos que la productividad marginal del capital debe de igualar al menos 1 al 1. En este caso el 1 corresponde al costo de esta unidad de capital, pero es el costo del periodo anterior. ¿Okay? Esto es importante que lo recuerden. Aquí lo he tratado de ponerlo en forma genérica, recuperando la expresión genérica de las condiciones de primer orden. Tenemos el factor de descuento 1 partido por 1 más S, que está elevado todo a S, y S en la expresión de aquí arriba, en la ecuación número 8, vale 1. Por lo tanto, tenemos este factor que tenemos aquí en pantalla. Lo que está en corchetes es la productividad marginal del capital en el periodo T más S, que es en este caso 1, y es lo que tenemos como primer término. Luego tenemos un más, aquí hay un typo muy importante. Un typo aquí de hecho en la ecuación 8. Tenía que haber sido un menos. Pero bueno, ustedes deben de corregirlo. Aquí es un typo y entonces tenemos que descontarle la depreciación. Dicho esto, el menos y en lo que en la forma genérica nos dice este término de aquí que restamos a la productividad marginal del capital descontada es el factor de descuento en el periodo pasado básicamente. En la ecuación 8, recuerden que hay dos periodos, el factor de descuento es igual a 1. ¿Por qué? Porque se refiere al periodo presente y en el periodo presente el factor de descuento es 1 siempre. ¿Ok? Si tuviéramos más periodos, entonces si tuviéramos aquí por ejemplo 3 periodos, es decir, S igual a 0, 1 y 2, y la derivada, tendríamos aquí la derivada del la ecuación número 8, pero también tendríamos una ecuación 9, y esa ecuación 9 sería la derivada de la función de beneficios respecto al capital en T más 2. En ese caso tendríamos exactamente la misma expresión de la productividad marginal, pero en T más 2. El factor de descuento estaría, el denominador en ese caso estaría elevado a la potencia 2, porque en ese caso S vale igual a 2. Y le tendríamos que restar el factor de descuento del periodo pasado. En el periodo T más 2, el periodo pasado es T más 1. Entonces aquí, en ese caso hipotético que tuviéramos 3 periodos, el factor de descuento al cual tendríamos que aplicar en la condición de primer orden respecto a KT más 2 sería 1 partido por 1 más R. ¿Okay? Habrá un ejercicio en el campus virtual para reforzar estos términos. Básicamente, recordemos entonces, para no hacerlos perder un poco las nociones del sentido de este slide, es ver la condición de primer orden va a depender de la productividad marginal de capital en el periodo
T más 1 en este caso, menos el factor de descuento del periodo anterior. ¿Ok? Esto por regla. Entonces, dicho esto, pues básicamente era argumentar por qué este término aparece un 1. Pues básicamente porque en T más 1 el periodo anterior es T y el factor de descuento en el periodo T, en el periodo presente, es igual a la unidad. Una vez que hemos contado esta parte, tenemos que hablar de la deuda. Y en la deuda, de igual manera, tenemos este orden. De forma general, la regla para obtener las condiciones de primer orden para S mayor que 0, nos dice la regla general que es la derivada de la función de beneficios intertemporal respecto a beta T más 1, en este caso S vale 1. Tenemos este término, el primer término positivo, y le vamos a restar, al igual que el capital, el factor de descuento del periodo anterior. ¿Ok? En el ejemplo de dos periodos, tenemos S vale 1, les decía. Entonces la derivada de la función de beneficios intertemporal respecto a la función de beneficios en el periodo T más 1 es igual a la derivada, al factor de descuento elevado a la potencia 1 partido más R, multiplicado por la derivada de la función de beneficios respecto a beta T más 1, que en este caso es 1 más R. Si hacemos la división correspondiente, lo que vamos a obtener aquí en la ecuación 10 es una igualdad, es decir, el primer término en realidad es un 1 y entonces se satisface la ecuación 10. Es decir, si hacemos las operaciones vamos a tener que esto es 1 es igual a 1 o 0 es igual a 0 si hacemos las sustituciones correspondientes. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues básicamente que en el problema intertemporal de una empresa sin ajustes de costos, la condición de primer orden respecto a la deuda siempre se satisface. Es decir, si la deuda es igual a 0 o si es positiva o igual a 0, la ecuación 10 siempre se satisface. ¿Por qué? Dense cuenta ustedes que la ecuación 10 nunca va a depender del factor beta, es decir, la deuda. Lo que nos está diciendo es que cualquier nivel de deuda es compatible con el problema de maximización de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que sea compatible quiere decir que la empresa puede pedir cualquier nivel de deuda desde 0 hasta infinito, y la decisión óptima de la empresa va a ser elegir capital y trabajo tal que la productividad de ambos factores productivos sea igual a su costo de marginal. ¿Ok? Entonces esto nos está diciendo que en el problema intertemporal la creación de deuda para la empresa es compatible con el problema de elección en términos marginales del capital y el trabajo. La demanda de trabajo usando las condiciones de primer orden que habíamos visto en la ecuación 6 es básicamente algo que ya hemos visto en los ejercicios anteriores. La productividad marginal que está a la izquierda debe de igualar al costo, y aquí tendremos que hacer el despeje correspondiente de K y L. Como tenemos dos periodos, tenemos una segunda ecuación en la cual también se debe de satisfacer la misma condición, y en el caso de la ecuación 9, dadas las ecuaciones, la forma funcional de la ecuación de función de producción podemos encontrar que la ecuación o el resultado de esa ecuación, de la ecuación 9, al hacer el despeje, es la clásica expresión de la izquierda, que es la productividad marginal del capital, debe de igualar al costo marginal del capital. ¿Ok? La ecuación número 13. De nueva cuenta que es súper importante decir que la condición de primer orden, la ecuación respecto a la deuda 10, es independiente de B. Ya les había comentado esto, es decir, que se satisface, las condiciones de primer orden para cualquier nivel de deuda, es decir, lo que les había comentado, que no importa el nivel de deuda de si es 0 o positiva, las ecuaciones 11, 12 y 13 se van a satisfacer. ¿Ok? Y esto es muy importante porque veremos que nos va a permitir simplificar la historia de la siguiente manera. Primero diremos que la demanda de los factores en un contexto intertemporal es equivalente a la demanda de factores en un contexto estático.
Es decir, la empresa competitiva va a demandar trabajo y capital hasta el punto en el cual las productividades de estos factores se igualen a sus precios unitarios o al costo marginal, que es el salario y la tasa de interés. Es exactamente igual que en el problema estático. En el contexto intertemporal, a pesar de que existe la deuda, la empresa puede pedir préstamos o no. Es decir, B puede ser algo positivo o puede ser igual a cero para financiar la nueva inversión, ¿no? Su inversión puede ser financiada. Dado los resultados anteriores, la decisión intratemporal o estática es otro nombre, y la decisión intertemporal de la empresa serán equivalentes. Aquí hay un problema de typos. Si no existen los costos de ajuste de la cantidad de trabajo o bien en la instalación de capital, es decir, de nueva cuenta. Básicamente lo que tenemos aquí es que el problema intertemporal de la empresa es equivalente al problema de la empresa estática. Voy a dar un slide hacia atrás. Es decir, las ecuaciones 11, 12 y 13, si se fijan, es siempre la misma regla. La productividad marginal al lado izquierdo debe de igualar al coste marginal al lado derecho. Lo mismo sucede en el caso de la cantidad de trabajo. La demanda de trabajo en el periodo siguiente, en el periodo futuro, T más 1, tiene que igualar su productividad marginal con su costo marginal, y así también en el periodo presente. Las mismas decisiones las tomaría la empresa en cada periodo. Es decir, si asumimos que la empresa es estática o toma una decisión como estática, esto quiere decir que en nuestro modelo de equilibrio general, donde tendremos consumidores que maximizan una utilidad en valor presente, como lo vimos en el primer video respecto a este tema, tenemos este elemento en el mercado, este tipo de consumidores, y tenemos estas empresas que también viven en periodos infinitos. La decisión de estas empresas en periodos infinitos, cuando no hay ajustes de trabajo, de costos de trabajo, por ejemplo, si no hay este tipo de ajustes, entonces las decisiones de las empresas en un contexto dinámico son equivalentes a las decisiones que tomaría una empresa estática en un periodo. Es decir, podemos pensar en un modelo de equilibrio general a los consumidores maximizando un flujo continuo de utilidades y a las empresas maximizando en cada periodo cuánto trabajo y cuánto capital. Luego al siguiente periodo cuánto trabajo y cuánto capital. Luego al siguiente periodo cuánto trabajo y luego cuánto capital. Y esas decisiones de cuánto trabajo y capital se toman siempre con la noción de las ecuaciones 11 y 13. La productividad marginal en cada uno de los periodos respecto al trabajo y el capital debe de igualar a su coste marginal, siempre. En resumen, de nueva cuenta, si en nuestro modelo la empresa es competitiva y no tiene costos de ajuste debido, por ejemplo, a modificar la plantilla laboral, si no ocurre en ese tipo de costos, entonces el problema de maximización de la empresa intertemporal es equivalente a maximizar las empresas como si fueran empresas estáticas, pero maximizamos en cada periodo. En cada periodo siguiendo la regla de productividad marginal igual al costo marginal. Y así esta es la visión que vamos a tener durante todo el curso. Pero es importante mostrar el por qué es así. ¿Por qué el consumidor toma decisiones intertemporales descontando la utilidad? Como vimos en el video anterior. Pero la empresa parece que es estática. Bueno, es estática porque ocurre que la deuda, la decisión de una empresa de cómo financiar su inversión con deuda, no modifica las decisiones de maximización de la empresa. Por tanto, ese componente temporal no es relevante a la hora de elegir trabajo y capital. Es lo que queremos decir con esto. Y por tanto, se suprime ya en la práctica en nuestro curso. Vamos a suprimir y vamos a hablar siempre de una empresa estática. En cada periodo hace lo mismo. Toma la regla de la ecuación 11 y 13 en pantalla. Productividad es igual a costos marginales. Y a partir de ahí buscará el stock de capital, el trabajo que va a demandar para maximizar sus beneficios. Esto no ocurre, importante, subrayo, esto no ocurre si nuestra empresa incurre en costos de ajuste. O sea, es decir, si asumimos que la empresa puede ajustar la cantidad, por ejemplo, de trabajo a lo largo del tiempo, dado, por ejemplo, por perturbaciones como
el shock que genera una pandemia. Entonces la empresa puede decidir modificar la plantilla de trabajo e incurrir en un costo porque hay que pagar un contrato, un finiquito. No es que pueda despedir libremente. Entonces la decisión de la empresa se complica y ya no es equivalente al caso de la empresa. Entonces, para tener esta noción, o más bien tener una noción general de la diferencia entre un modelo con ajustes y sin ajustes, es lo que veremos en el siguiente video durante esta semana. Por su tiempo les agradezco el seguimiento de este video y hay que estar pendientes del campus virtual para ver las prácticas relacionadas a este y a los siguientes videos. Gracias.